Cordial saludo, profe. Mi nombre es Antonio Gómez y este es el video de la tarea 4 de arquitectura de computadores. Pues la tarea consiste en hacer unos programas en código assembly y pues voy a mostrarlos, ¿no? Entonces, pues a ver, cambio de escena. Listo. Entonces, aquí estoy usando DOSBox, que es un emulador del sistema operativo DOS con el 8086. Entonces, pues el primer programa que tengo es el de imprimir mi información, lo que es mi nombre y mi documento. Entonces, pues, para ver qué funciona, ya explico el código, voy a hacerlo de esta forma primero. Entonces, imprimir. Entonces, acá está. Antonio José Gómez Cuervo, CC 10.11.83.292. Ahora, ¿cómo hice el programa? Imprimir.assembly. Listo. Entonces, voy a explicar esto más uno por uno para luego ir saltando cuando encontremos esta misma estructura en los otros archivos, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es que se dice el modelo de la memoria que se va a utilizar, small, ¿cierto? El tamaño de la memoria y el tamaño del stack en hexadecimal. Luego de esto, un código assembly está dividido entre dos, entre el data y el código, ¿cierto? En el data es donde se hacen las variables y en el código es donde están los procesos con su código correspondiente, ¿cierto? Entonces, inicialmente creamos dos variables, una variable con una string, que es esta de acá, ¿cierto? Que pues, con mi nombre y con los saltos de línea para que se vea bien desde la terminal, y otra con los mismos saltos de línea, ¿cierto? Pero con mi cédula, ¿cierto? Entonces es define byte y es definir bytes. Entonces lo primero que se hace es configurar el segmento de datos, que esto básicamente es escoger la dirección de donde está el segmento del data, ¿cierto? Moverlo al registro AX y luego del AX pasarlo al segmento de data segment, DS. Aquí es donde o sea, cada vez que se pida una variable, él va a revisar en esta dirección del data segment. O sea, acá es donde va a revisar, por eso es que se hace de esta forma, ¿cierto? Luego de esto, simplemente paso la dirección memoria de mi variable nameMessage, que es donde está mi nombre, y la paso al registro de X. Y luego agrego el número 9 en el registro AH y llamo la interrupción del sistema operativo. Entonces, de esta forma él sabe, con esta interrupción, este número, él sabe que tiene que buscar en el registro de X, ir a esa dirección e imprimir la string. ¿Cómo sabe que es una string? Porque termina por el dólar, ¿cierto? El símbolo dólar es el que le dice que es el final de una cadena. Hacemos lo mismo acá. Ponemos la dirección memoria de X y llamamos al sistema operativo y terminamos el programa, que es básicamente es mover el 4ch el 4C en hexadecimal, pasarlo al registro AH y llamar al sistema operativo. Cuando él ve 4C en el registro, él sabe que es terminar el programa, ¿cierto? Y pues eso es de terminar procesos y terminar el main, el code, ¿no? Entonces, pues ahí vimos que funcionó. Entonces vamos a hacer el otro. El otro es el de suma. Entonces, básicamente, hagámoslo acá, escribir un número, 5 y 6, 11, ¿cierto? 3 y 3, 6, 0 y 0, 0. Pongo una letra y me manda error, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona la suma? Ya hablamos de esto. Creé tres variables, tres strings, una que es el prompt, que es la pregunta, es creo un número, el result message, que básicamente es decir el resultado es, y el mensaje de error, que tiene que ser un número válido, ¿cierto? Entonces lo mismo, el segmento de datos, y aquí lo que hacemos es imprimimos el mensaje de pregunta al usuario, y aquí hacemos lo que es una interrupción del sistema operativo para decirle que quiero escuchar un carácter de input del usuario. Él, ¿cómo sabe? Por el 1. Cuando él ve el 1 en el registro AH y llama al sistema operativo, él sabe que es para eso. Entonces acá se detiene el programa hasta que el usuario escriba un carácter. Ese carácter se almacena en el registro AL. Entonces yo lo que hago es que le resto a AL este carácter 0, que esto en número normal, si no estoy mal, es 49. 49 o 48. Creo que es 49. Entonces al restarle eso al, 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 al número ASCII que se guardó en AL, me da igual al número. Es decir, si yo meto 5, sería 5 más 49, ¿cierto? Sería 44, digo, 54. Y 54 es el ASCII
de 5, ¿cierto? Entonces si yo le resto ese 49 o 48, pues tengo el número como tal. Entonces luego ese número lo guardo en el registro BL y valido. Si el número es mayor a 9, mando un error. ¿Por qué? Porque los números van de 0 a 9. Es decir, si es un número mayor, significa que el usuario presionó otro número, otra tecla diferente. Bueno, hago lo mismo otra vez, lo guardo en otro registro. Reviso otra vez si es un número mayor o no. Error number es un label que yo tengo acá que simplemente imprime el mensaje y acaba el programa, ¿cierto? Bueno, lo mismo, imprimo el resultado. Acá muevo los registros al AL y sumo BH y AL, es la suma común y corriente, se guarda en el registro AL. Y ahora aquí viene el tema. Como un número puede ser de más de un dígito, ¿cierto? No me sirve para imprimirlo directamente en la pantalla. Entonces lo que yo hago es que reviso si el número es mayor a 9, es decir, tiene 2 dígitos. Lo que hago es que salto a este label de 2 digits. 2 digits, ¿qué hace? Básicamente cojo el número, ¿cierto? Acá está. Lo divido entre 10 y la división me bota el cociente y el residuo. Entonces, por ejemplo, si es 11, un ejemplo, 11 entre 10 es 1.1. Es decir, que guardo 1 en el cociente y el otro lo guardo en el residuo, ¿cierto? Y ese residuo, pues, lo guardo acá. Entonces, el cociente se guarda en el registro AL, en la división, y el residuo se guarda en el AH. Entonces, simplemente acá es imprimo el AL y imprimo el AH. AH está acá en el CH, que dice un movimiento. Si no es de 2 dígitos, simplemente lo que hago es que imprimo el dígito. Le sumo el carácter 49 como hablamos antes para que sea el ASCII el número y lo imprimo. Simple, ¿no? Entonces vamos ahora al de resta, ¿cierto? Algo limpio y resta. Entonces resta.exe, extraigo un número, 5 y 5 da 0, 4 y 7 da menos 3, 8 y 7 menos 1. Entonces, ¿cómo funciona? Pues segmentos, creo 2 variables, el de la pregunta y el resultado. Y, bueno, configuro, hago la pregunta y lo guardo, ¿cierto? Hago la pregunta del primer número y lo guardo en BL, hago la pregunta del segundo número y lo guardo en BH. Luego imprimo el mensaje de resultado. Y acá lo que hago es que como esto no maneja como tal, o sea, para imprimir el negativo, lo que yo hice acá un truco, ¿cierto? ¿Qué hice? Básicamente reviso si el primer número es 0, ¿cierto? O sea, si el primer número es un 0, simplemente esquipeo me voy a esta sección e intercambio las variables. Ya vamos a ver por qué intercambio las variables, ¿cierto? Intercambio los registros uno con otro para luego hacer la resta. Si BL es menor a BH, es decir, si hacemos, por ejemplo, 4 menos 6, ¿cierto? Es un negativo, es un resultado negativo. Entonces saltamos al label de negativo. Aquí está. Básicamente acá ¿qué hago? Acá ¿qué hago? Intercambio los valores. Para que en lugar de quedarme, por ejemplo, 4 menos 5, me quede 5 menos 4. Y como ya intercambio los valores, puedo hacer una suma común y corriente. Entonces imprimo el guión del negativo, ¿cierto? Hago la suma común y corriente y el resultado lo imprimo y acabo el programa. Entonces, si no es un resultado negativo, es una operación básica, ¿cierto? Lo que va a hacer es que va a saltar operación. Y operación lo que va a hacer es que va a hacer una suma común y corriente, una resta común y corriente, ¿cierto? Y lo imprimo. Le sumo el carácter y lo imprimo. Común y corriente, no hizo nada más realmente. Sí, no hizo nada más. O sea, realmente solo hizo eso. Vale. El siguiente es el de división, ¿cierto? División.exe, por ejemplo, 5 entre 5 me da 1. 5 entre 2 me da 2.5. 6 entre 3 me da 2. 7 entre 3 me da 2.3, ¿cierto? ¿Cómo hice esto? Simple. Bueno, lo mismo que llevamos hasta el momento. Creo una nueva variable más que es un error dividiendo por 0, pero el resto es lo mismo. Y un error que tiene que ser un número válido, ¿cierto? Lo mismo, pregunto un número. Acá válido si está dentro del rango del ASCII, ¿cierto?
Lo mismo acá. Acá reviso si BH, es decir, el segundo, o sea, si se está dividiendo por cero. Si se está dividiendo por cero, salta a error 0, que error 0 básicamente imprime el mensaje de error y así cierra el programa igual. Todos los mensajes de error hacen lo mismo, ¿no? Entonces, si es 0, se acaba el programa. Bueno, acá imprimo el resultado, lo mismo de siempre. Acá limpio AH, limpio el registro AH, muevo el primer número a L y realizo la división y lo guardo en CL. Y imprimo el cociente. Luego de eso voy a una sección que se llama imprimir decimal, que simplemente imprimo la coma. Si es 0, imprimo 0. Eso es, y si es un decimal, pues simplemente hago lo mismo que hice similar en la suma, lo hago de forma similar. Cojo el residuo que me botó la división, lo multiplico por 10 y lo vuelvo a dividir por el dividendo. O sea, si es 5 entre 2, ¿cierto? El residuo de eso, que me bota, el módulo, por así decirlo, lo que me bota la división es 1. Entonces lo que hago es 1 por 10 me da 10. Dividido entre 2, 5. Es decir que el decimal, la sección decimal de ese número es 5. Entonces, ese resultado pues lo imprimo acá abajo. Y así es como funciona. Por eso es que cuando hago 5 entre 2 me da 2.5. Y lo último es la multiplicación, ¿cierto? CLS, multiplicación.exe, 5 por 5, 6 por 6, 36. 3 por 2, 6. 9 por 9, 81. Este es aún más simple que división. Lo mismo, guardo el segmento, pido las cestas, valido los números, pido los números, valido los números, muestro el mensaje de error, multiplico completamente y hago lo mismo que con la suma. Si son 2 dígitos, me voy a la sección de los 2 dígitos, divido entre 10, obtengo el cociente del residuo y imprimo cada uno. Si no es eso, imprimo el cociente sin más y acabo el programa. O sea, es aún más sencillo que los demás. Y ya. Esos son básicamente las preguntas, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.